Vale, familia, pues bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver un curso completo sobre cómo invertir en penny stocks. Lo primero que tenemos que entender antes de empezar es que los penny stocks es uno de los mercados más rentables que podemos encontrar a la hora de invertir. Os voy a enseñar rápidamente esta operación de SXTP, que de hecho estaréis viendo. Bueno, tengo un vídeo en el canal hablando de esta porque fue justo la semana pasada. Ganamos más de $2.400 únicamente en ella y luego es verdad que tampoco hemos encontrado ninguna operación mucho más buena. Ayer sí que fueron más 300, luego hemos tenido algún día así relativamente bueno, pero no hemos encontrado ninguna tan buena esta última semana, pues os voy a poner este ejemplo, donde comprábamos en 2,49 y fijaos que llegaba a alcanzar 2,41, ¿vale? Una rentabilidad de 73% en 30 minutos. ¿Esto qué significa? Si hubiésemos invertido $100.000 en esta empresa, habríamos obtenido un beneficio de $70.000 en 30 minutos. Por supuesto, las penny stocks y estas small caps no están pensadas para invertir con tanto capital, pero para que tengáis el concepto de lo que se puede llegar a ganar invirtiendo en este tipo de compañías. Hace solo unos años estaba en el mismo momento en el que te encuentras tú ahora mismo, probando 1000 estrategias, viendo 1000 vídeos y con la cuenta sangrando cada semana. Empecé con más o menos unos 7.000 euros y durante meses cada operación era como si alguien me atacase al cuello directamente. Un pulso entre la avaricia y la desesperación. Me creía listo porque había visto 4 o 5 estrategias buenas en YouTube y me creía disciplinado porque pasaba muchas horas enfrente de la pantalla. Pero la realidad es que no entendía nada. Hasta que descubrí una cosa. No consiste en tener la estrategia perfecta, no consiste en tirarte 17 horas diarias enfrente de las pantallas. Se trata de convertirte en un ejecutor perfecto de una estrategia. Solo una. En mi caso personal, los breakouts. Este vídeo no va de fórmulas mágicas, no va de venderte humo. Todas las estrategias son buenas. Pero hasta que no entiendas este concepto que te voy a explicar durante todo este vídeo, además de en mi caso cómo opero yo, nunca vas a ser capaz de dar ese cambio. Este vídeo va exactamente del paso a paso que me llevó a llegar a establecer una estrategia con la que he conseguido generar más de 100.000 euros en los últimos 7 años. ¿Qué estrategia usé? ¿Cómo fue mi rutina? ¿Y cuáles son las reglas sagradas para poder cumplirlo día a día? Y sobre todo, y más importante, ¿qué errores estaba cometiendo que era lo que no me permitía dar esa escalada? Por supuesto, no pienses que esto es un camino de rosas, ni que no vas a perder dinero, ni muchísimo menos. Esos 7.000 euros con los que empecé los quemé por completo. He quemado decenas de cuentas en mi vida hasta lograr el punto en el que me encuentro actualmente. Entonces, en este vídeo os voy a explicar exactamente qué son este tipo de compañías, por qué invertir en este tipo de compañías, por qué debemos destinar un porcentaje pequeño de nuestra cartera hacia este tipo de chicharros, entre comillas, y cómo podemos analizarlos y cómo podemos empezar a invertir en ellos en cuanto acabemos este vídeo. Entonces, si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo, ya que además posiblemente tenga alguna sorpresita para ti. Entonces, habiendo dicho esto, empezamos. Lo primero que tenemos que entender es qué son las small caps. Las small caps son empresas cotizadas, es decir, forman parte del Nasdaq, del NYSE, pues bueno, cotizaciones que están controladas por la SEC, por lo tanto tienen que presentar que es la SEC, para que no sepáis, es pues como la organización del mercado de acciones y uno de los mercados más importantes donde se regula que las empresas cumplan con todos los requisitos para ser cotizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de compañías tienen que presentar sus reportes trimestrales cuando hacen algún tipo de ampliación de capitales, es decir, todo lo que hagan tienen que reportarlo a esta entidad para que se verifique y ver que no hay ningún tipo de manipulación ni absolutamente nada. Entonces, son empresas completamente reguladas. Tienen que hacer los mismos pasos que tiene que hacer Apple, que tiene que hacer Amazon, que tiene que hacer Meta, absolutamente todos esos pasos, ¿vale? Por lo tanto, son acciones que no deberíamos de esperar, pues eso, que nos escamen o cosas por el estilo, ¿vale? No es estilo cripto, que tú de repente pues te metes una meme coin, metes $1.000 y al minuto los CEOs deciden vender todas sus acciones y automáticamente pierdes todo tu dinero. Pues aquí no pasa eso, ¿vale? Aquí está todo regulado para evitar ese tipo de problemas. Que por supuesto podemos ver bajadas de un 70% en un día, pues sin irte más lejos, una operación que hicimos hace no mucho, que es esta de Sune, que de hecho fue muy buena porque comprábamos en 0,4
0,44 y llegaba a 0,54, ¿vale? Por lo tanto llegamos a obtener bastante rentabilidad, pero fijaos, ¿no? De repente salieron unas noticias que llevaron la empresa a 4 céntimos, ¿vale? Este caso es muy excepcional, ¿vale? No suele pasar, pero bueno, ahí tenéis un ejemplo de, oye, de que puede llegar a pasar este tipo de cosas y por lo tanto tenemos que tener bastante cuidado. Pero bueno, ya os digo, es un ejemplo. Este tipo de compañías, ¿qué tipo de características tienen para saber si estamos invirtiendo en una small cap / penny stock o no? Principalmente estas acciones tienen una capitalización bursátil por debajo de 50 millones. ¿Esto qué significa? Que la valoración de la empresa es por debajo de 50 millones. Si nosotros, imaginémonos, ¿no? Yo creo una empresa con 1000 acciones y cada acción vale $10. Pues 10 por 1000 sería 10.000. 10.000 sería el valor de mi compañía. Pues esto mismo es el market cap. Cuanto más pequeño es el market cap, más posibilidades tenemos de ver movimientos de 150, 200, 300% en un día. Imaginémonos, ¿vale? Por ejemplo, Apple a día de hoy tiene un market cap de, fijaos, de 3 trillones, ¿vale? ¿Qué significa 3 trillones? Pues esos 3 trillones son 3 trillones, más grande que países y que un montón de cosas. Imaginémonos a Apple haciendo un por 2 o un por 3 en un día, pues es prácticamente imposible, porque su capitalización bursátil es tan grande que es prácticamente imposible que veamos que se haga un por 2 o un por 3. Sin embargo, una empresa como puede ser PSTV, ¿vale? Que fue una muy buena operación que cogimos hace un tiempo, donde sacamos bastante rentabilidad, ¿no? Pues pasó de 56 céntimos a $2,08. Pues esto sería un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, un 300% en un único día. ¿Por qué? Porque en este caso pues tenía un market cap de 10 millones y pasó a tener un market cap de 40 millones. 40 millones en los mercados, pues es risa, ¿no? Entre comillas. Ya sabemos un poco qué se considera una small cap. ¿Por qué nosotros debemos de empezar a invertir en este mercado y por qué inversores particulares como tú y como yo tenemos toda la ventaja en este mercado? ¿Cuál es el problema que tienen la mayoría de los fondos y por qué no invierten tanto en este tipo de compañías? Porque son muy pequeñitas, porque si tienen un market cap de 10 millones, como es el caso de PSTV, ellos no pueden llegar a comprar. Pensad que este tipo de entidades manejan billones, cientos de millones. Entonces, a la mínima que hagan una compra en este tipo de empresas, van a comprar la mayoría de la empresa. O sea, imaginémonos, yo tengo 100 millones de patrimonio y quiero comprar 5 millones en PSTV, me hago con el 50% de la compañía. Y eso no les interesa, porque comprar el 50% de la compañía significa que voy a manipular todo el mercado, voy a manipular todo el order book, voy a acabar comprando acciones por encima de su valor, por lo tanto, va a acabar saliendo bastante mal y de esa forma no invierten en este tipo de compañías. Y al no invertir este tipo de fondos, etcétera, no nos podemos ayudar tanto de ellos, pero tampoco nos pueden manipular, ya que la mayoría de fondos, como ganan dinero, es manipulando los mercados, haciendo que ciertas acciones bajen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al no estar este tipo de perfiles, nosotros sí podemos llegar a estar y, por lo tanto, tenemos una cierta ventaja sobre ellos y podemos optar a rentabilidades mucho más grandes. Pero hay una cosa que se llama pre-market y aftermarket, donde también puede haber movimientos de las acciones, sobre todo del tipo del que vamos a hablar. En el pre-market y el aftermarket, ¿de qué horarios van? Pues el pre-market va desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde y luego el aftermarket va desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Por lo tanto, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente, en horario español, en la bolsa realmente tiene movimientos. ¿Por qué nos va a servir el pre-market? Porque este tipo de empresas, ¿cómo se mueven? ¿Vale? ¿Por qué suben un 200%? ¿Porque de repente se despiertan y tienen ganas? No. Este tipo de empresas se mueven tan grandes por ciertas noticias, ¿vale? Noticias de adquisiciones, de un posible rumor de que se la vaya a comprar una empresa más grande. Noticias de que se han metido algún tipo de inversor externo a la empresa con mucho capital porque cree que es una buena compañía. Imagínate, pues de repente una empresa cierra un contrato de 5 millones, pues si tiene una capitalización de 5 millones, pues obviamente la empresa va a subir un 100%, un 50%, un 80%. Luego, ¿qué más tipo de cosas? La mayoría de estas empresas son farmacéuticas, ¿vale? Farmacéuticas relacionadas con el tema de la salud y, como ya sabemos, la mayoría de instrumentos, pastillas, vacunas, etcétera, 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 es decir, todo lo que consumimos a nivel de medicina
tiene que pasar unas pruebas. No se puede lanzar un medicamento al mercado que lo consuman los seres humanos sin que pasen todas las pruebas de regulación. Esas pruebas, ¿quién se encarga? En este caso, en Europa se encarga, si no me equivoco, algo del medicamento europeo o lo que sea, en plan una esta importante, y en Estados Unidos se encarga la FDA, ¿vale? FDA. Para que un medicamento salga al mercado tiene que pasar diferentes fases. Tiene que primero sacar la fase trial, luego fase 1, fase 2, fase 3, luego ya sale a mercado, etcétera, 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 ¿vale? Y luego ya la comercialización y todo eso. La mayoría de estas empresas suelen estar relacionadas con eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas farmacéuticas, ¿a qué se dedican? O sea, quitando las grandes, Johnson & Johnson, Pfizer, todas estas, la mayoría son empresas muy chiquititas, con 10 empleados, 15 empleados, que están buscando un medicamento en concreto, en el que están, venga a quemar dinero durante 5 o 10 años, hasta que consiguen que salga ese medicamento, y luego, por lo general, pues Pfizer, Johnson & Johnson o la que sea, acaban comprando dicha empresa, o las patentes, o la fase, o todo, ¿no? Entonces, la mayoría de estas empresas suelen estar relacionadas con eso. Son empresas muy pequeñitas que están, venga a quemar dinero, que no hacen ni un solo euro, pero que de repente consiguen pasar una fase 2, una fase 3, una fase 1, y se disparan el bolsa y suben un 300%, un 400%, y la mayoría de estas empresas suelen ir relacionadas con eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos varias. Por ejemplo, esta de SBEF, ¿qué tipo de noticia ha sacado? En este caso, pues vamos a ver, lo podemos ver aquí desde Webull. Nos vamos a Webull, a la empresa, a News, y aquí podemos verlo, ¿vale? En este caso, pues están subiendo porque por el resultado del primer quarter, ¿vale? Pues bueno, pues han sacado un muy buen quarter y pues están subiendo. Luego, esta empresa de aquí, ¿por qué está subiendo? SYNR. Ah, no, vale, perdón. Ericsson es la que estaba subiendo. Vale, no, es que este es un resumen general. Hay muchas veces que las noticias tardan un pelín en salir, porque al ser pre-market y no ser mercado abierto, pues tarda un poco, ¿vale? Pero bueno. Aquí tenemos, pues eso, diferentes empresas que están subiendo. ¿Veis? Por ejemplo, esta de ARBB, más de lo mismo. Fijaos que en esta ni salen las noticias. Pero bueno, simplemente es irnos fijando en este tipo de cosas e ir acompañando con lo que vamos encontrando, ¿vale? Habrás visto cientos de anuncios de YouTube o cientos de traders rentables, etcétera, entre comillas, que te hablan de cuentas de fondeo, de que te prestan dinero para que tú inviertas. Eso, por lo general, es una mierda. Las cuentas de fondeo están pensadas para que acabes perdiendo dinero. Te obligan a pagar una prueba de 300, 400 dólares con unos límites en tanto ganancia como pérdida, como exposición, tiempos, etcétera, que son muy difíciles de realmente pasarlas. Y ya no solo eso, sino que encima cuando las pasas y empiezas a ganar, también te limitan cuánto estás dispuesto a ganar. Entonces llega un punto en el que no es nada rentable. Estás limitado por todos lados. ¿Por qué? Porque eso es un negocio, porque viven de las personas que pagan las pruebas. Entonces, yo consigo a 100 personas que paguen una prueba de 300 dólares, consigo 30.000 dólares, 2 traders son rentables, ganan 2.000 euros al mes, con esos 30.000 pago a los 2 traders rentables y los otros 98 traders tienen que volver a hacer la prueba. Y de esa manera voy ganando dinero de todas las pruebas y los 2 tíos que ganan, que son los testimonios que saco en todas mis webs y en todas mis Instagrams y todo, son los únicos que realmente están ganando dinero y con ganancias limitadas. Así funcionan las cuentas de fondeo. Por lo tanto, tenemos que buscar un mercado que nos permita operar con poco capital y que podamos llegar a optar a las mismas rentabilidades que las cuentas de fondeo. ¿Dónde están enfocadas las cuentas de fondeo? Bitcoin principalmente, cripto en general, y luego pues futuros, acciones grandes, etcétera. Es decir, activos que por lo general se suelen mover en torno a un 3, 2, 5% diariamente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que buscar? Un mercado que nos ofrezca mayores rentabilidades. ¿Cuál es ese mercado? Las small caps. Las small caps son acciones muy pequeñitas que son capaces de subir más de un 100% en un día, más de un 50% en un día, por lo que podemos llegar a optar rentabilidades muy grandes con poco capital. Porque nosotros al final si invertimos 1.000 dólares, pero oye, en un día nos hacemos un 30%, pues estaremos ganando 300 y ya la siguiente operación no será con 1.000, sino que será con 1.300. Todo esto lo tenéis, por supuesto, en mi canal de YouTube, donde subo un montón de vídeos operando en directo, tanto con mis alumnos como yo solo, para que aprendáis exactamente cómo funciona este mercado.
Ahora que sabemos el mercado y sabemos la estrategia de los breakouts, vamos a analizar más a fondo esta estrategia. Esto es lo que busco exactamente día tras día. Fijaos, os voy a poner el ejemplo de la empresa NAO. Esta que vemos aquí es una empresa que por desgracia yo no llegué a operar ayer, pero varios alumnos sí que lo hicieron, ya que estábamos en directo. Yo operé otra que si no ahora os la enseño y fue espectacular, ¿vale? ¿Qué solemos buscar? Lo primero es que tenemos que observar que en el pre-market, que es esta zona gris, tenga movimiento. ¿Qué es el pre-market? Como ya sabemos, las acciones cotizan en un horario. Normalmente en horario español es de 3:30 a 10 de la noche, ¿no? 3:30 de la tarde a 10 de la noche, pero de 10 de la noche a 2 de la mañana y desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde está lo que se denomina el aftermarket y el pre-market, donde las acciones aún se pueden llegar a mover y cuando, por ejemplo, sacan una noticia durante esos horarios, pues serán movimientos grandes con mucho volumen. En este caso de NAO, publicó una noticia, empezó a subir y se quedó consolidando, ¿vale? Una consolidación es cuando el precio se queda entre dos rangos, uno máximo y uno mínimo, y no consigue romper ninguna de las dos zonas, lo cual es un movimiento bastante bueno cuando viene de una subida previa. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos el factor de psicología, la empresa sube y consolida. ¿Por qué? Porque está haciendo una aceptación del precio. Esta empresa ha subido de 0,8 a 1,12, es decir, una subida de un 30%, pues necesita estar unos minutos consolidando ese precio para ver si es el precio correcto o si tiene que bajar o si tiene que seguir subiendo. Por lo tanto, se queda en ese punto. Además, en las consolidaciones hay un concepto que se suele dar, que es el de la acumulación. ¿En qué consiste este concepto? Cuando un fondo necesita comprar acciones, imaginémonos que quiere comprar 1.000.000 de acciones. A ver, que en este caso sería imposible. Bueno, digamos 100.000 acciones, ¿vale? Esta empresa tiene un total de acciones en circulación de 700.000. Pues si quieres comprar 100.000 acciones, lo cual es muy complicado, no puedes hacerlo de una. ¿Por qué no lo puedes hacer de una? Porque te manipularías a ti mismo el precio. Es decir, a lo mejor comprarías en 1,10, pero comprarías acciones en 1,12, 1,13, 1,14, porque no hay suficientes vendedores para conseguir cubrir tu demanda, ¿no? Entonces, como no hay suficiente oferta y la demanda es muy superior, tienes que irte a compradores más arriba y por lo tanto acabas comprando en muchos puntos. ¿Cómo se evita eso? Pues haciendo pequeñas compras. En lugar de comprar 100.000, compras 10.000 en 1,10, luego compras otras 20.000 en 1,12, en 1,11 a los 5 minutos, luego a los 5 minutos compras otras 10.000 en 1,09, lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera vas acumulando sin romper con esa oferta y entonces consigues tener toda tu posición y luego ya si el precio sigue subiendo, pues conseguirás ganar más dinero. Eso es el concepto de acumulación, acumular acciones, ¿no? Entonces, ¿qué observamos aquí? Una buena consolidación después de una gran subida. Si nos fijamos qué pasa con el volumen, aquí estaba entrando, volumen es el número de órdenes de transacción que está viendo, ¿no? De todas maneras, todo este tipo de cosas, si tenéis más dudas, tengo canales mucho más, o sea, tengo vídeos más de iniciación para que los veáis, ¿vale? Donde explico todo esto mucho más a fondo. Entonces, aquí observamos grandes volúmenes, aquí se seca ese volumen, vuelve a entrar volumen con esta subida, como podemos observar, y ahora se vuelve a secar el volumen. Esto es una señal muy buena. ¿Por qué? Porque la empresa ha subido un 30% y que no esté habiendo volumen significa que estamos en un rango de precios más o menos correcto, ¿vale? Luego, ¿qué observamos? Una resistencia clara. Es decir, nosotros observamos que nuestro rango está yendo de aquí a aquí, ¿vale? Fijaos que hay en algún momento en que lo rompe, pero eso también es normal por adquisición de liquidez, etcétera. Bueno, ahí ya entramos en otro tipo de conceptos, pero este es nuestro rango general. ¿Y qué ocurre? Que justo antes de abrir, fijaos, ¿no? Cómo se queda el precio súper estancado entre estas dos zonas en un rango de precio muy pequeñito, lo cual le permite, una vez abre el mercado, pues que podamos llegar a observar esta explosión. Una vez ya consiga abrir el mercado, teníamos la resistencia esta de 1,10, que es donde entraron la mayoría de alumnos, y fijaos, ¿no? Consiguió romper y rápidamente se hizo un 17% y hasta el máximo se hizo un 52%. Es decir, invertías 2.000 euros y ganabas 1.000 en cuestión de 33 minutos. Ahora, ¿qué cosas tenemos que observar previo a todo esto aparte para saber que estamos en una buena empresa? A mí lo que me gusta observar es, primero, que tenga un market cap pequeñito, tiene que tener un market cap por lo general por debajo de 50 millones, ya que son las empresas
que son más capaces de hacer movimientos grandes. Por ejemplo, Apple, que vale 3 trillones, pues que Apple se haga un 100% en un día es imposible. ¿Por qué? Porque 3 trillones es pasarlo a 6 trillones. Como comprenderéis, el dinero en el mundo es ilimitado, entre comillas, ¿no? Pues la única manera de encontrar este tipo de joyas es hacerlo en empresas mucho más pequeñas. Que una empresa pase valer 3 millones a 6 millones es relativamente fácil. ¿Por qué? Esta empresa, imaginémonos, hay muchas noticias de este tipo de empresas de, oye, han cerrado un contrato de aquí a 5 años de 20 millones. Pues un contrato de aquí a 5 años de 20 millones en una empresa que tiene una capitalización de 3 millones, por lo general, va a implicar que la empresa suba al menos un 100%. No te digo que se va a poner en una valoración de 20 millones, porque luego hay que observar, los inversores tenemos que observar que la empresa está cumpliendo con los plazos, con el gasto estimado, el beneficio, etcétera, 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 pero de primeras, un contrato de 20 millones, una empresa de 3 millones en el que te esté dejando un margen de un 50%, imaginémonos, la empresa de por sí ya tiene que subir a 6, 7, 8 millones, ¿vale? Entonces, esos son el tipo de noticias más importantes que hacen que una empresa pues suba un 100%, como podemos llegar a observar, ¿no? Es decir, para que entendáis mi estrategia, yo no opero solo por el gráfico técnico, sino que también necesito catalizadores y luego, por supuesto, volumen y más cosas, ¿vale? Que eso sí que entraría dentro de lo técnico. Después, lo más importante, entrada breakout, ¿vale? Cuando una vez yo ya tengo definida una resistencia clara, que es esta de 1,10, lo que voy a hacer va a ser esperar a que entre este volumen, que consiga romper esa zona de 1,10 y ese volumen me confirme que efectivamente los peces gordos están entrando. ¿Por qué hablo de los peces gordos? En los mercados tenemos que diferenciar los pececillos y los peces gordos. Si has llegado hasta aquí del vídeo, comenta pececillos. Los pececillos somos nosotros, ¿vale? No disponemos de mucho capital, por lo tanto no tenemos problemas con lo que os he explicado antes de la acumulación y de la entrada por liquidez, ¿no? Entonces podemos entrar en cualquier momento. Somos por lo general los que acabamos perdiendo dinero porque no sabemos cómo funcionan los mercados. Y luego tenemos el pez gordo, el tiburón, la ballena. La ballena es la que ejerce el efecto de acumulación que os he explicado antes, de ir comprando acciones, comprando acciones, comprando acciones, y en el último momento, ¡pum!, es cuando compran ese último bloque para que la empresa explote, se empiece una rueda de compra, 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 y de esa manera suba con muchísima fuerza, ¿vale? Nosotros lo que queremos identificar no es entrar aquí, que aquí cuando tú entras por estas zonas nunca sabes cómo realmente puede llegar a ir. Perfectamente podría haber roto hacia abajo y se va a 0,80 y has perdido un montón de dinero. Entonces, lo que nosotros cuando entramos con breakout esperamos ese momento en el que los tiburones meten el puñetazo para entrar con ellos y de esa manera aprovechar ese movimiento. Mientras ellos están comprando por toda esta zona y nosotros lo hemos identificado, ahí es cuando nosotros vamos a buscar esa entrada cuando consigan romper todas esas zonas. Entonces nosotros entraremos ahí y ahí ya es cuando se da toda esa subida. Por lo tanto, observamos una confirmación en el volumen, un breakout de una resistencia es un precio que resiste, ¿vale? Y de esa manera observamos el gran movimiento. Y por supuesto, algo clave a nivel de operativa es que con la cantidad de dinero que voy a entrar está definida prácticamente antes, o sea, prácticamente no, está definida antes de entrar, ¿vale? Normalmente suele ser entre 8.000 a 10.000 dólares por operación. Luego, mi operativa, ¿cómo más influye y cómo más se consolida a la hora de cuando hemos tenido un acierto? ¿Vale? Pues por ejemplo, en este caso de nosotros habríamos entrado en 1,10 y ahora lo que vamos a poner van a ser TPs. No vamos a buscar poner un stop loss. Un stop loss es un tipo de orden que cuando el precio baja y se ejecuta, automáticamente te vende las acciones, ¿no? Entonces, en lugar de poner un stop loss, lo que vamos a poner son take profits. Según el precio va subiendo, hay 3 niveles en el cuales vamos a vender acciones, ¿vale? ¿Por qué no lo hago con stop loss? Porque estas empresas se mueven mucho. Fijaos que aquí, ¿vale? De aquí a aquí ha tenido una bajada de un 13%. Cualquier stop loss que pongas no lo vas a poner en un menos 20%, menos 15%. Entonces, es mejor darle margen. Una vez que nosotros tenemos la confirmación de la entrada y sabemos que ha sido buena, ahí le tenemos que dar margen para que fluya. Entonces, de esa manera, entramos en 1,10. El primer TP, ¿dónde lo colocamos? El TP1 lo ponemos más o menos en torno al 10-11%, ¿vale? Más o menos sería en 1,23. Entonces, de esa manera, el precio rompe, sube rápidamente y automáticamente nos pagamos a nosotros mismos. Es decir, como ya sabemos que ha salido bien la operación, nos pagamos, ganamos este porcentaje, que normalmente suele ser el 30% de la posición, y de esa manera, si se da la vuelta, por lo menos ya sabemos que hemos ganado algo, ¿vale? Entonces, sube ese 10%, se vuelve a quedar consolidando, y el siguiente punto donde lo vamos a colocar, en torno al 20%.
¿vale? De esa manera ya nos aseguramos más posición aún. Y luego ya por último, el tercero lo ponemos entre un 30 a un 50%. O sea que más o menos lo podríamos poner en esta zona de 1,59. De hecho, cuando estaba hablando con los alumnos yo les dije que lo pusiesen en 1,60 por cosas del pasado, etcétera, que eso ya es un análisis más profundo. Y finalmente tocó ese 1,6, ¿vale? Entonces tú habrías sacado un 30% de la posición en un 11%, otro 30% en un 22% y otro 30% en un 46%, lo que te habría dado de media más o menos una ganancia de un 30%, 32%, 33% y habría sido una operación maravillosa. ¿Qué hacemos con el stop loss? Según entramos aquí, colocamos stop loss rápidamente, ¿vale? La empresa sube, toca TP1. Aquí tenemos dos opciones. O mantenemos ese stop loss, que normalmente lo pongo en un menos 3%, lo podemos llegar a mantener. Entonces, como hemos sacado el TP1 y lo demás nos va a salir en stop loss en un menos 3, por lo general no vamos a ganar dinero. O lo que podemos hacer es subirlo al punto de entrada. Si esto es nuestro stop loss, subiríamos el stop loss al punto de entrada, dejamos que la acción haga lo que sea, vuelve a subir, toca ese TP2, aquí podríamos poner el stop loss en el TP1 o mantenerlo en punto de entrada y luego ya finalmente una vez el TP3, yo normalmente me dejo un 10% de la posición para que haga lo que quiera, que eso lo podemos poner en el TP2. Entonces de esa manera tendríamos una operación que es una locura perfecta y bien estudiada. Fijaos familia, aquí tenemos las rentabilidades que hemos tenido en el club privado desde junio, ¿vale? Por supuesto, no son recomendaciones de inversión, yo esto lo envío por la comunidad, ya que son mis propias operaciones, para que las tengan como aprendizaje de cómo ir operando los mercados día tras día. Fijaos, en marzo hicimos un 116%, en febrero hicimos un 80,43%, en enero hicimos un 54%, en diciembre un 48%, en noviembre un menos 2%, en octubre un 178%, en septiembre un 77%, en agosto un 161%, en julio un 32%, en junio un 104%, ¿vale? Por supuesto, ahora mismo estarás diciendo, ¡wow! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque primero lo hacemos en empresas small caps, lo hacemos con poco capital, ya que al igual que Warren Buffett tiene la desventaja de que no se puede meter en este tipo de empresas con 100 millones, nosotros también tenemos inconvenientes para meternos con 50.000 euros, 60.000 euros. Pero debajo de esas cifras se puede llegar a meter. Entonces, claro, esta rentabilidad es una locura. Por eso era necesario explicaros lo de Warren Buffett y por qué Warren Buffett y este tipo de entidades no pueden entrar en este tipo de empresas, ya que al ser tan pequeñas, pues obviamente para ellos es mucho mejor hacerse una rentabilidad de un 5 sobre 100 millones que hacerse un 116% sobre 15.000 euros, ¿vale? Que es lo que suelo yo invertir mes a mes. Fijaos, aquí tenéis las diferentes medias aritméticas del 6,73 en un total de 13 trades. Es decir, de los 13 trades, la media de porcentaje que hemos sacado ha sido de un 6,73. Aquí tenemos el porcentaje de win o lose, ¿vale? Fijaos que en casi todos los meses el porcentaje de win o lose es negativo, ¿vale? Es decir, perdemos mucho más de lo que ganamos. Menos en octubre, todos los demás, si no me equivoco, bueno, y junio, todos los demás hemos hecho más operaciones malas que buenas. E igualmente, hemos sacado prácticamente todos los meses en positivo. Ahora os estáis preguntando, vale, pero estas rentabilidades son una locura. O sea, imagínate a Warren Buffett haciendo esto. ¿Por qué nosotros podemos optar a estas rentabilidades y Warren Buffett no? Porque Warren Buffett tiene que hacer una allocation de 300 billones. 300 billones en empresas que valen 2 millones, como comprenderéis, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, en las small caps está genial hasta que tengas un patrimonio o un poder de inversión que ya se eleve a posiblemente unos 50.000, 40.000 dólares por operación. Ahí es cuando ya no te vas a ver tan beneficiado de invertir con small caps. ¿Por qué? Porque en ese punto vas a tener bastantes problemas de compras, de venta, etcétera. Por eso está pensado para capitales pequeños y, por supuesto, no vas a poder optar a estas rentabilidades. Porque a la que te hagas un 100% y ya tengas que invertir el siguiente día o 100.000, olvídate, ¿vale? Entonces, está específico para unas cantidades, pues, desde 100 sería lo suyo, incluso menos, pues se puede llegar a invertir, no hay problema, hasta más o menos unos 100.000... 80.000 más o menos, ¿vale? Esos serían los rangos de dinero que podemos optar. Entonces, como son empresas tan pequeñitas, pues, y se mueven tan grandes, sí que podemos llegar a optar a estas rentabilidades que otros gestores o gente no pueden llegar, pero porque no puedes pretender que una persona que invierte 300 billones invierta igual que una persona de 10.000 dólares. Por eso me hace mucha gracia que todo el mundo hable, no, es que tienes que, a ver, ¿cómo hacemos esto? Tienes que abrirte un fondo indexado que te va a dar un 7% anual de tus
tus 200 euros. Tío, que con 200 euros y un 7% no vas a conseguir una mierda. Que luego quieres hacer DCA y quieres aportar todos los meses $500, etcétera. Eso ya es una estrategia diferente y eso sí que puedes llegar a obtener muy buenos resultados de aquí a 40 años. Pero ahora, en el corto plazo, no es worth it. O sea, no te sirven, no puedes pretender invertir $200 como lo hacen tíos que invierten 100 millones. ¿Sabes? Entonces, como no podemos pretender hacerlo de esa manera, tenemos que buscar otras alternativas. La mejor alternativa para invertir poco capital, small caps, siempre y cuando te formes de verdad. O sea, es decir, tengas en todo momento claro qué cosas tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cómo debes invertir. Por supuesto, a la hora de invertir, lo que más te tienes que estar fijando, que es los errores infantiles que yo estuve cometiendo durante todos estos años, son los siguientes. Primero, no entres por emoción, entra porque realmente la estrategia te dice que tienes que estar entrando. Segundo, opera porque tienes que operar, no porque hoy quiero ganar dinero. No pienses en el dinero no existe. Tienes que pensar esto como una habilidad, no como monetario. Cuando empieces a cambiar ese cambio de mentalidad va a ser cuando vas a empezar a ganar dinero sin que te des cuenta. Si tú piensas únicamente en ganar dinero, vas a acabar perdiendo dinero, te lo aseguro. Otro de los pensamientos que más fastidian esta forma de invertir es que lo que pierdes hoy lo tienes que recuperar mañana. Eso no es así, ¿vale? Tú tienes que seguir siempre tu plan. Si hoy ha sido un mal día y has perdido $500 o $1.000 o $5.000, no te tienes que agobiar. No pienses al día siguiente que tienes que recuperar esos $5.000 que has perdido ayer, porque lo que va a hacer es que al final acabes perdiendo otros 5.000, porque vas a tomar decisiones más arriesgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si pierdes 5.000, no pasa nada, sigue ajustándote al plan y con los días lo acabarás recuperando, ¿vale? Otro de los puntos más importantes es mover el stop cuando se pone feo. A la que vemos 3 velas bajando, ya queremos mover el maldito stop, subirlo para asegurar las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. No, brother, el stop tiene que ir donde tiene que estar. No te preocupes, si saltas, salta, no pasa nada. La clave de esto es que tengamos paciencia y ya veremos cómo los resultados en largo plazo acaban apareciendo. Y por último, no respetar los TPs por avaricia. Esta es de la que más peco yo, incluso a día de hoy, que busco poner TPs más altos de los que debería. Y es verdad que, por supuesto, me salen operaciones que son mucho más rentables, pero también hay otras muchas operaciones que no terminan de salir bien o no salen tan bien como deberían, porque soy muy greedy con esos TPs. En lugar de ponerlo en un 20, a lo mejor lo pongo en un 25 y eso hace ya que no salte. O a lo mejor el tercero, en lugar de ponerlo en un 30-35, lo pongo en un 60 o un 70 y nunca llega a ese punto. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Y bueno, familia, con estas claves, la estrategia y todo lo que os he enseñado, creo que ha quedado un pedazo de vídeo. Espero que os haya gustado. Dale a like, deja en los comentarios qué te ha parecido, cómo seguirías aprendiendo si fuese tu caso. Y habiendo dicho esto, familia, me despido. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.